Aquí comienza un espacio de información institucional para compartir con ustedes las noticias y los hechos más importantes acerca de la gestión de nuestros concejales. Consejo Municipal de Chía, compromiso y trabajo al servicio de la comunidad. 2 minutos en Buen Día Chía y bueno, continuando con más información, recordamos que en el día de hoy tenemos el informativo del Consejo, un espacio en el cual pues se brinda información de actividades, de todas las gestiones que se van realizando en el recinto municipal. Y pues bien, uno de los temas que vamos a abordar en el día de hoy va a ser, Patricia, frente a la aprobación de proyectos de acuerdo número 10 de 2018, por medio del cual se modifica parcialmente el acuerdo número 68 de 2014 y por el cual se adopta la política pública para el diseño e implementación de la planeación y presupuesto participativo en el municipio de Chía. Pues bien, pues acá los concejales se explicarán qué se aprobó en el proyecto y por qué. Pues nos darán a conocer sus razones de la aprobación de este proyecto. Pues nos estará acompañando ya en unos minuticos el concejal Meyer Díaz para hablar de este tema. Y pues también dar un cordial saludo al presidente Ángel Ernesto Bueno, también a la mesa directiva del Consejo Municipal, por dar esta información oportuna y bueno, es tener también las opiniones, ¿no, Patricia? Y los conceptos de los concejales frente a este tema. Recordemos que ya tuvimos la oportunidad de tener a comunidad presidentes de juntas de acción comunal en Buen Día Chía, conociendo sus opiniones frente a este tema de presupuestos participativos. Sí, señor, qué bueno que ya pues el día de hoy con el Consejo se dé a conocer realmente lo que se aprobó en este proyecto. Así es, 6 de la mañana, 34 minutos, y es que tenemos que decirles que el proyecto de acuerdo número 10 de 2018, por medio del cual se modifica parcialmente el acuerdo número 68 de 2014, por el cual se adopta la política pública para el diseño e implementación de la planeación y presupuesto participativo en el municipio de Chía, fue radicado en el Consejo Municipal de Chía desde el pasado 2 de abril, durante el primer periodo de sesiones ordinarias, donde se designó la ponencia para su estudio del honorable concejal Camilo Hernández para hablar de este tema. Sí, señor, desde entonces ese proyecto requirió varias citaciones y sesiones, el primero en primer y segundo debate, con el objetivo primordial de articular y conformar la planeación de este presupuesto participativo para reglamentar en Chía las ejecuciones de las iniciativas que pueden realizarse en los diferentes escenarios locales bajo el liderazgo ciudadano. Por lo menos inicialmente, la Comisión Segunda Permanente del Gobierno y Asuntos Administrativos aprobó el proyecto de acuerdo con 4 votos positivos por parte de los concejales Gina Lorena Herrera Parra, William Pedraza, Natalia Gil y el ponente designado Camilo Hernández, haciendo modificaciones en el documento y garantizando que durante la primera vigencia de cada periodo constitucional el respectivo alcalde municipal pudiera dar inicio al proceso realizando el ejercicio de socialización y priorización y elección de los proyectos. El argumento del tiempo contemplado en esta etapa inicial de conformación y consolidación busca permear y corregir las propuestas para que una vez se definan los proyectos en cada uno de los sectores comunales, estos tengan ya la viabilidad, con asesoría y visto bueno por parte de la administración central, para que no queden proyectos que no puedan afianzarse ni materializarse. Por lo menos durante la segunda y tercera vigencia se ejecutarán los proyectos respectivos y en la cuarta vigencia de cada periodo se hará la evaluación, seguimiento y control. La Comisión Segunda también hizo énfasis con los escenarios de participación que quedaron establecidos en varias etapas. De esta forma, todo parte del liderazgo administrativo representado en el alcalde municipal, la Oficina de Participación Ciudadana y el Departamento Administrativo de Planeación.
El proceso continúa a través del Comité Técnico de Enlace y los dinamizadores y finalmente se establecen los escenarios de participación para poder organizar los procesos de planeación y ejecución de los proyectos y presupuestos que finalmente quedaron establecidos en un 6.5% del presupuesto anual del municipio durante 2 vigencias de cada periodo. Los escenarios de participación se determinaron en cuatro frentes. El primero, para elegir los delegados. El segundo, donde entran a participar e intervenir. El tercero, para elegir los proyectos por votación mayoritaria. Y finalmente el cuarto y definitivo, para coordinar y adelantar el desarrollo y la ejecución del proyecto elegido. Porque desde un comienzo el Consejo dio prioridad al estudio de esta iniciativa por representar un privilegio para las comunidades que pocos municipios han adoptado en el país y del que Chía ha sido abanderado. Y pues finalmente el martes 14 de agosto este proyecto fue aprobado por la plenaria del Consejo, alimentando las conclusiones obtenidas ya por las respectivas comisiones permanentes con el fin de consolidar el proyecto de acuerdo número 68 de 2014 para que los sectores, barrios y veredas de Chía mantengan este beneficio integrados al presupuesto municipal y con los tiempos y etapas adecuadas para garantizar una ejecución realmente participativa. 6 de la mañana 38 minutos. Pues bien, saludamos al concejal Meyer Díaz que nos acompaña aquí en los estudios de la emisora Luna Estéreo. Concejal, muy buenos días, bienvenido a Buen Día Chía. Buenos días a todos los oyentes de Buen Día Chía. Buenos días a Andrés, a Patricia, a Robinson, a la doctora Irma, el máster Robinson, que nos ayuda con todo el sonido. Acá presentes, desde otro punto de vista, acá ya vinieron unos concejales con su punto de vista sobre el tema. Yo no estuve desafortunadamente en la última votación, como se dijo acá también, y es cierto, tuve que salir desafortunadamente. Sin embargo, sí estuve en todos los debates. Tal vez solamente me perdí ese final. Pero igual vengo a disculpar o a decir yo no voté, pero creo que estoy de acuerdo con los concejales que votaron el positivo y tengo pues mis razones y acá estamos presentes para darlas. Concejal, acá también tuvimos la oportunidad de tener líderes comunales dando sus opiniones frente a este tema, pero expliquémosles a los oyentes ¿qué fue lo que se aprobó en el proyecto de acuerdo? Más que qué fue lo que se aprobó, porque tal vez ustedes, Andrés, ahorita en la lectura lo hicieron, que fue ya de 4 años de presupuesto pasa a 2 periodos, de 4 periodos en la administración que venga, pasa a 2 periodos, con unas fortalezas importantes, que es lo que se quiere hacer ver, en qué falló el tema del presupuesto participativo y en qué ha fallado y por qué se llega a estas conclusiones y por qué se hacen los cambios un poco radicales si se quieren ver. Y yo pienso que la primera falla, y me parece que es importante resaltarla, y es que no es la comunidad civil activa la que realmente ha participado en ellos, sino que vienen siendo las mismas personas de cada uno de los sectores, los presidentes de acción comunal, ¿cierto? 4, 5, 6, 10 presidentes que se han apoderado del tema, y yo veo, y así se demostró en los debates, que los únicos que participaron en ellos fueron precisamente los presidentes de acción comunal, cuando realmente esta ley de presupuestos participativos va dirigida a toda la comunidad, a la sociedad civil como tal, sin decir que ellos no son sociedad civil, pero no como presidentes pueden presentarse, sino como sociedad civil en general. Entonces me parece que el primer error está ahí, porque la participación ha sido poca, ha sido casi nula, ¿sí? E insisto, así se demostró en los debates. La participación solo fue por algunas personas nomás presentes. Ha sido difícil también, precisamente por ello, porque no han llamado a toda la sociedad civil, y entonces no se ha permitido que los que de pronto sepan un poco más de presupuesto aporten, ¿sí? Y esos presupuestos hubieran llegado a feliz término.
Mire, la proyección de los presupuestos con el nuevo presupuesto de Chía estaba aproximadamente en 6.500 millones por año, ¿cierto? Eso implica que en los 4 años estaríamos hablando de 26.000 millones de pesos. Y hoy llevamos 3 años, es decir, donde deberíamos tener 19.500 millones de pesos invertidos en presupuesto participativo, y no se ha logrado. No tenemos ni siquiera la tercera parte invertida. Hay proyectos, hoy ya hay proyectos importantes. Y eso, cuando yo digo ya hay, lo que hace es fortalecer la decisión cuando uno dice sí. Lo importante es que se tenga el tiempo suficiente para presentar los proyectos, que queden inscritos en el banco de proyectos, que queden en el plan de desarrollo municipal del alcalde entrante, ¿cierto? Y puedan desarrollarse en los 2 y 3 años siguientes. Para que no se pierdan los dineros del presupuesto participativo. Y la otra gran falla, me parece a mí, ha sido sí en parte de la Oficina de Participación Ciudadana, y es en enseñarle a la comunidad, en llegar y hacer las grandes capacitaciones con la comunidad, permitiendo que ellos se enteren realmente de qué se trata el tema del presupuesto participativo, a dónde va enfocado. Y en particular a mí, que no me gusta el presupuesto participativo, que se ha atomizado el presupuesto. Eran la previsión de 26.000 millones de pesos, que como se detalla ya en algunas partes y en algunos proyectos, son presupuestos de 230 millones, de 64 millones, de 315 millones, de 177 millones. Tal vez de los más grandes es uno de 580 millones de pesos y otro de 570. Los demás son proyectos muy pequeños, que para mí, yo siempre he utilizado esa palabra, y siempre le he dicho a los alcaldes: no atomicemos el presupuesto, hagamos grandes proyectos. Como no se ha capacitado la sociedad civil y no se ha enfocado, vuelvo a insistir, en mi consideración, entonces no ha habido una sociedad civil incluyente que diga: oiga, hagamos un gran proyecto, ¿sí? Como son sectores grandes, por ejemplo, que digan: hagamos los andenes de nuestros sectores, los andenes que nos alcanzan, 2, 3, 4 kilómetros de andenes, ¿sí? No, cada uno piensa es en lo mínimo, en lo poquito, en lo del sector más pequeño, ahí es donde intervienen las acciones comunales. Entonces los presidentes dicen: venga, yo me trato de jalanar mi platica para mi lado y hago algo poco para mí, o para que beneficie mi sector. Pero no es que ese sector, es la gran zona la que tiene que beneficiar, grandes zonas del municipio, ¿sí? Y es ahí donde de pronto se nos dio todas estas circunstancias. El alcalde inicialmente había enviado el proyecto de acuerdo con 3 años de presupuesto. Eso significaba 19.000 millones de pesos para los 3 años más o menos. Pero con todos estos detalles que yo estoy, y que son las consideraciones que se hicieron para votar positivo el nuevo proyecto, es que definitivamente la comunidad primero necesitaba unos espacios importantes para incluir los proyectos, realmente fueran aprobados y no se perdieran los recursos. Eso ¿sí? sería básicamente, concejal, o podríamos llamarlo como los argumentos por los sí. cuales se basaron para aprobar este proyecto. Exactamente. Además de esos argumentos están otros claros. El último año de campaña política, y no hay facilidad. Tenemos, no recuerdo en este momento cuántos meses de ley de garantías, ¿cierto? Luego no se pueden aprobar. Si no se aprobó en el año anterior prácticamente, o a principios de año, ya no se aprobó, ¿cierto? Entonces por eso el último año se dijo: dejemos el último año de corte. El primer año hay que incluir los proyectos, o empezar a incluir los proyectos en plan de desarrollo, y segundo, a mitad de año, si mal no estoy, hay cambio de acción comunal. Luego hay un desbarajuste, digámoslo así, con los que salen, con los que entran, es capacitar nuevamente. Por eso el agravante que son las acciones comunales las que se están tomando esto,
que no debería ser. ¿Por qué? Porque esos comités que deben formarse son los que deben hacer una continuidad en los proyectos. Pero como estamos desaprovechando esa participación ciudadana y enfocándola solamente en las acciones comunales, que como nosotros sabemos y ustedes lo saben, eso se convierte en acciones comunales por barrios y veredas de 5 o 10 personas que son los que manejan el tema. Cuando llega la hora del cambio, que son las elecciones de junio o julio del primer año, pues obviamente ahí también hay un atraso sustancial. Concejal, entonces lo que le entendemos es que tanto comunidad o los ciudadanos y obviamente las juntas de acción comunal deben presentar esos proyectos obviamente para la siguiente administración, pero que estén inmersos dentro del plan de desarrollo de esa futura administración. Deben tenerse planes para presentarse y que sean incluidos de alguna forma, y además notablemente ya se sabe en el banco de proyectos de la alcaldía. Esto quiere fundamental decir que, y primero, ¿no? Es fundamental el papel que van a desempeñar de acá en adelante entonces también las juntas y los ciudadanos frente a las futuras elecciones de alcaldía. ¿Tendrían que relacionarse con los candidatos para ellos plantear esos proyectos? No, porque mire que sí, relacionarse con ellos, pero de todos modos hay una salvedad importante, y es que la ley lo determina. Es decir, aquí hay quienes han sacado pecho, es que nosotros hicimos el proyecto y es que nosotros sacamos el proyecto de presupuestos participativos. Es que esto no lo inventamos nosotros. No nos digamos mentiras ni le digamos mentira a la comunidad. Es una ley clara que dice que hay que dejar un presupuesto importante para que la comunidad misma sea la que diga cómo invertirlo, ¿cierto? ¿Qué proyectos en este momento se encuentran en ejecución en los diferentes sectores y cuáles en el banco de proyectos? Mire, acá tengo un informe que igual no tengo. Hay 19 proyectos, 17 en el banco de proyectos. En ejecución solamente hasta el último informe pasado del debate habían 4 o 5. Pero sí tengo uno en general todos los 17, 19 que han presentado. No podría determinar en este momento cuál realmente ya van en ejecución, ¿cierto? Ya porque cuando se inició el debate y cuando estuvimos en los debates, realmente no habían sino más de 4 o 5 en ejecución, que era sobre todo y sobre todo en educación, ¿cierto? Hay dos que no me parece a mí que inclusive debían ser incluidos en ello. Uno es que yo gaste mis recursos o los recursos que el Estado me está dando a mí como comunidad civil para hacerme mi capacitación en participación ciudadana. ¿Por qué tengo que gastarme la plata en participación ciudadana si hay una oficina de participación ciudadana que es la que debe ejercer esa función de reunir las comunidades y enseñarles y capacitarlas en cómo debe ser la participación ciudadana? Y resulta que hasta eso hubo, ¿cierto? Un proyecto de participación ciudadana, un proyecto de educación para sociedad civil en el sector, que ese fue el de Fusca, ¿cierto? Y la gente está contenta. Bueno, ese me parece más viable, más importante, pero igual esa parte educativa y de eso debería ser por parte de la oficina y de la Secretaría Educativa, de Educación, ¿sí? Pero bueno, fue lo que escogió la comunidad. ¿Hasta qué punto la comunidad, digamos, se equivoca en cierto momento y utiliza sus recursos, insisto, en los que debía el Estado ya estar en el presupuesto propio? Concejal, teniendo eso presente que usted está hablando, según su conocimiento,
¿cómo deberían ser enfocados esos proyectos? ¿Hacia dónde deberían apuntar? Más bien entendiendo en que el Estado debe cumplir con unas, obviamente, brindar unas garantías a los ciudadanos, pero que nosotros no toquemos lo que debe ejercer por obligación el Estado, y sí qué proyectos pueden ser viables para la comunidad. A consideración propia, insisto. Por ejemplo, el tema que que les planteaba, como son por zonas importantes y grandes, a veces es difícil decir, bueno, hagamos un salón comunal para todos, aunque debería ser viable. Y como son presupuestos proyectados en todo el cuatrenio, es decir, cada administración debe dejar presupuesto, y yo me pongo en mi acuerdo en mi zona, y si en la zona son 6, 7 acciones comunales, y si solo hay un salón comunal, pues decir, oiga, venga, presentemos el proyecto de un salón comunal equidistante al que hay, y montemos otro, y después con el otro de pronto montamos otro, y se van vinculando para ayudarse entre sí. O como lo decía, el de los andenes, el de una gran zona deportiva y de parques, por ejemplo, que no tenemos, por ejemplo. Decir, oiga, ¿por qué no miramos unas zonas? O si hay parque, ¿por qué no remodelamos y arreglamos este parque, por ejemplo? Y por poner un ejemplo, y siempre se ha determinado o se ha insistido sobre el tema, en Santa Lucía hay un parquecito que era como de educación para manejar, y todo el cuento que se dejó acabar. Entonces, como la sociedad dice, venga, arreglemos el parque, pongámoslo a funcionar, trabajemos en conjunto. Esos presupuestos de participación deben servir para unir las comunidades en visión de un beneficio mutuo, ¿cierto? De un beneficio lo más general posible. Esto quiere decir que es vital y pues importante que las comunidades conozcan los planes de desarrollo para ellos no tocar, claro, algo que es obligatorio del Estado. O que como que ya viene en camino. Sí. ¿Cierto? Que por ejemplo, si realmente las acciones comunales van a ser determinantes, si quieren seguir siendo determinantes, estén en el estudio del plan de desarrollo. Aprendan del tema. Aquí hay 2 o 3 presidentes de acción comunales que nos trataron de ignorantes en el tema nosotros de este proyecto de acuerdo en redes sociales. A mí y a 2 concejales más, dijeron que no sabíamos nada del tema del presupuesto participativo y de participación ciudadana. Pero yo tendría que decir que saben menos ellos, que han sido inferiores a este gran reto. Es que el reto no es nuestro, el reto es de ellos, de la sociedad civil, ¿cierto? Porque es que nosotros, y se lo decía yo ayer, no recuerdo a quién, nosotros ni siquiera hemos ido a esos debates con la comunidad, o esas reuniones con la comunidad, para que no se termine y no se politice esos presupuestos. No, es que aquí estuvo tal concejal y esto no sé qué. No, nosotros simplemente está ahí el proyecto de acuerdo, el acuerdo municipal, comunidad civil, empodérese de él y salga adelante con los proyectos, ¿sí? Y que no se vuelva un tema político del que quiera ir a sacar pecho, como lo han hecho, decir que se hizo el proyecto, que está el proyecto en beneficio. No, el proyecto es una ley, es ley nacional, así de claro. Patricia, hay oyentes que a través de nuestra red social tienen unas inquietudes. Sí, señor, nos escribe aquí, y es una opinión del señor Alexander Tuta. Él es presidente de la Junta de Acción Comunal de Samaria. En su opinión, escribe él, que la Oficina de Participación Ciudadana no ha realizado una convocatoria eficiente, y por eso también se dio la poca participación en esas reuniones. También dice, concejal, la poca participación de la comunidad es porque el director de esta oficina pues no tiene o no da las atención pertinente.
Igualmente nos escribe Janet Cuesta, que es la presidenta de FUSCA, que justamente estábamos hablando del proyecto educativo. Dice: concejal, muy buenos días, audiencia del municipio de Chía. Qué chévere que los concejales estén dando la cara al municipio, porque ya hay muchas preguntas que se responda, porque es bueno conocer de parte de las personas qué opinan los concejales, porque las decisiones que tomaron muy respetuosamente, y era manifestarles que el presupuesto participativo sí puede ser novedoso, impactante, porque nosotros tenemos universidad al barrio, y ella se refiere a ese proyecto que está adelantando. Entonces son inquietudes que se tienen obviamente por también los seguidores de la página del Luna Stereo. Mire, me parece supremamente importante. Primero, y quiero resaltar el respeto por las opiniones, ¿cierto? Que tenemos que... Yo siempre he dicho en esto, tenemos que hacerle el respeto por la diferencia. Cada uno pensamos diferente, pero hoy vemos dos personas y dos presidentes que muy respetuosamente están dando su opinión, y eso me alegra. Pero igual estoy de acuerdo con ellos, ¿sí? Que esto es un tema que debe resaltarse, y creo que ya lo dije, es obligación de la Oficina de Participación Ciudadana enseñarle a la comunidad cómo participar, no solamente en el tema de presupuesto participativo, sino en muchos temas. Es inherente, o sea, es lo de ellos. Es que lo dice la palabra, es participación ciudadana. Si yo soy la Oficina de Participación Ciudadana, tengo que coger a mi comunidad y poder empoderarla de ese tema de participación. No tener miedo, porque es que yo veo que a veces a los funcionarios les da miedo que la comunidad se empodere de ese tema. Sí, señor. Por ejemplo, aquí nos dicen que este año, dice la señora Janet Cuesta, que hicieron las reuniones, hicieron los estudios, y ya para el momento de elegir, porque estaban a punto de elegir, pues se suspende el presupuesto participativo. Ya lo que se había avanzado este año queda totalmente suspendido con la aprobación de este acuerdo. Hay unos proyectos que vienen, que están, y lo que es que como reiniciar y volver a empoderarse del tema. De todos modos, presupuesto, a ver, mire, aquí el presupuesto que aquí en la oficina de prensa encabeza la doctora Irma muy juiciosamente, ella nos pasa la relación de presupuestos, y hay presupuestos sumados más o menos 5.700 millones de pesos, ¿cierto? ¿Qué quedó? 5.700. ¿Qué quedó en el nuevo proyecto? Quedaron cerca o un poco más de 17.000 millones de pesos para el próximo periodo. Para el próximo año. Para el próximo periodo. O sea, la próxima administración. La próxima administración. Y aquí vienen, y con esta administración tiene que terminarse los que se han presentado, ¿cierto? Los que están en el banco de proyectos y están en ejecución, y los que están en ejecución tienen que terminarse. Sí, desafortunadamente, y claro, insisto, yo le echaría un poquito más de la culpa también a la Oficina de Participación, pero a la misma comunidad que no se empodera del tema, que no aprovecha el tema, y de 3 años tener 5.700 millones de 19.000 millones proyectados, pues es triste. Entonces por eso es que dijimos, bueno, entonces que aprovechen el primer año, ¿sí? Se empoderen de todo el tema, para que el segundo y el tercer año sea esos 17.000 millones de pesos, y tal vez un poco más, porque quizá el presupuesto suba más y sigue subiendo. Esos 17.000 millones de pesos se inviertan en la comunidad, y la misma comunidad diga, es por este sector, y ojalá, insisto, en proyectos más macros, proyectos que se noten mucho más en todos los sectores y en la comunidad. Y que sean aislados de las obligaciones del Estado. Claro, que sean aislados de las obligaciones del Estado, de lo que ya viene, de lo que como que ese plan que ya trae el alcalde, ¿sí? Si el alcalde dice que va a hacer un jardín infantil, pues nosotros no le podemos meter plata al jardín infantil. Si el alcalde dice que va a hacer un salón comunal en tal barrio, y en ese barrio, en ese sector, hay unos recursos importantes de presupuesto, pues no podemos invertir ya porque ya el alcalde lo va a hacer. Entonces miremos qué no va a hacer el alcalde y nosotros sí podamos hacerlo. Finalmente, o qué mejoramos. Perdone, porque el alcalde, por decir algo, el alcalde dice, mire, voy a hacer 1 kilómetro de vía, ¿sí?
y eran 1,5 km, entonces bueno, entonces nosotros con el presupuesto hagamos el medio kilómetro y dejemos toda la vía arreglada, ¿cierto? Complementemos, ¿sí? ¿En qué nos colaboran, en qué nos ayudamos para que ese presupuesto participativo sea eficiente y claro? Vea, un ejemplo claro de lo que sucedió hace poco, ojalá lo hayan visto los oyentes, en Guaymaral hay una parte que pavimentaron, ¿sí? La vía de Guaymaral, lo que le corresponde a Bogotá, ¿sí? La vía está en mal estado. ¿Qué hicieron? Se unieron los ciudadanos del sector, colegios, conjuntos residenciales, y fueron y hablaron directamente a la alcaldía de la localidad de Suba y les dijeron: nosotros ponemos tanta plata y ustedes como alcaldía pongan la otra plata, y ahí mejoraron la vía, llegaron a acuerdos. Pues yo aquí, miren, mirando esto, claro, toca conocerlo más de fondo, pero toca ver, hay un proyecto de desarrollo social de 657 millones, se llama Cero Indiferencia Social. Con el título uno lo enfoca a que van a hacer un trabajo de capacitación y de inclusión y social. ¿Ese trabajo de quién es? De la Secretaría de Desarrollo. De la Secretaría de Desarrollo Social. Yo, o sea, me quedo callado porque los miro y le pregunto, ¿debo gastarme yo mi presupuesto en ello? Aunque sí, yo lo puedo complementar, pero ¿cuál es el plan y programa general que tiene la administración para esa cero indiferencia y que no sea solamente, que me parece importantísimo, mire, Ciatá, Íbaro, Santa Lucía, La Pradera, La Lorena, Los Ipas, El Rosario? Pero, bien importante. Le pregunto ahí, de pronto si los ciudadanos ven que se carece de, en este tipo, dando el ejemplo que usted pone, de ese tema de inclusión social, se carece de este tipo de programas, capacitaciones o de inclusión, la ciudadanía no puede fortalecer esos. No, claro, pero para mí ese es un deber ser del Estado. Directo, claro. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar en todos los temas de inclusión social y de indiferencia social, ¿sí? Y cómo el Estado empieza a empoderar la comunidad para que sí, esa indiferencia se nos quite de encima, ¿cierto? Pero bueno, empieza la misma comunidad a decir, bueno, usted me da una plata y la voy a utilizar en esto. También puede ser entre comillas una cachetada al Estado, decirle, señores, usted no ha podido hacerlo, vamos a hacer nosotros. Y es importante, me parece un proyecto supremamente importante, pero más importante me parece aún que la Secretaría de Desarrollo Social lo tome además como propio, lo aprovechen, sea un piloto importante para este municipio y después la Secretaría lo desarrolle en todo el municipio. Si da unos buenos, pues debe dar unos buenos resultados, tiene que dar, porque además la inclusión es importante. Dese cuenta ese tema tan importante ahí de todos los que están vinculados, ¿sí? Todos, incluyendo por ejemplo La Pradera, estoy hablando de La Pradera, que es entre comillas un conjunto cerrado, ¿cierto? Los Íbaros, que son conjuntos pues, que digamos entre comillas cerrados, y están ahí incluidos. Entonces son proyectos bien importantes que en un momento determinado tienen que ser una base y deben aprovecharse para ser una base para una política de Estado. 7 de la mañana, 6 minutos, la última inquietud, Patricia. Sí, opiniones, lo escribe la señora Rosa María Limas. Ella sugiere que se deberían hacer talleres para la comunidad también, porque las reuniones de presupuestos participativos en muchos casos eran para presidentes o vicepresidentes y delegados, y hay presidentes que quedan solo con la información solo para ellos, porque ni reúnen su comunidad y no comentan nada. Hay juntas que la comunidad no sabe ni siquiera quién es la junta, dice la señora Rosa María Limas. Muy bien, y opiniones e inquietudes de oyentes aquí en Buen Día Chía frente a este tema, concejal. Sí, es importante resaltar eso, y lo decía al principio, es que no son las cabezas de la acción comunal las que se deben empoderar de ello, es la sociedad en general, y por eso se crean unos comités técnicos de sociedad civil en general,
no de unos presidentes nombrados y unos vicepresidentes, no, de cualquiera persona de la sociedad civil que participe y se empodere y que sepa, y ojalá sepa de los temas importantes. Y si no sabe mucho, sea capacitada por la Oficina de Participación Ciudadana. Esto quiere decir, concejal, que entonces no solo las juntas de acción comunal, sino cualquier ciudadano puede participar y acceder a estos presupuestos. Es que no es para las juntas de acción comunal. Es que no, es que quede claro. No quiere decir eso que la junta no participe, pero lo que quiere decir es que la comunidad en general, así no esté vinculada a la junta de acción comunal, puede participar y puede ser parte de los comités sectoriales. Cualquiera persona, cualquiera, usted, yo, cualquiera, como sociedad civil, no Meyer Díaz como concejal, por ejemplo, sino como viviente de un sector, puede ser parte. Que es que usted no pertenece a la Junta de Acción Comunal. Eso es indeterminado, eso no, la ley no lo determina. Al contrario, la ley dice es que en general son ellos los que deben hacerlo. Para concluir, concejal, ¿qué pasa si no se llegan a ejecutar estos presupuestos? Quedan no ni siquiera son acumulables, ¿no? Quedan con el presupuesto, y sobre todo cuando se termine el año, ya los 4 años fiscales, pues queda en el superávit del municipio, ¿cierto? Ya se determinarán para nuevos eventos o nuevas cosas. Aspiramos, por ejemplo, yo quisiera que, aprovechando este presupuesto para terminar, que quedó en el aire, que quedó de todos esos proyectos que no se terminaron y que no se van a complementar porque no se alcanzaron a presentar como debería ser, que esos 6.000 millones el año entrante se inviertan en una obra importante, que se muestre al municipio y que mire, aquí están los 6.000 millones de pesos que la sociedad civil no pudo presentar y no pudo hacer ejecutado, no los pudo ejecutar, pero lo hicimos en andenes, en vías, en un parque. El alcalde nos debe responder por esos 6.500 millones de pesos. Una última opinión de nuestros oyentes. Nos escribe el señor Andrés Felipe Boza. Dice: buenos días para la mesa de trabajo y el concejal Meyer. En mi opinión, la ciudadanía se queja mucho y hace poco. Estoy de acuerdo con el concejal en cuanto dice que debemos hacer proyectos importantes no solo para un sector específico, sino para toda la comunidad. Ejemplo, ¿por qué no hacemos una biblioteca o por qué no conservamos y hacemos un bioparque? La ciudadanía debe ser más desinteresada o envidiosa, pero la administración no debe ser indiferente con los proyectos presentados. 7 de la mañana, 9 minutos. Bueno, pasó el espacio informativo del Consejo. Concejal Meyer Díaz, muy amable por estar en Buen Día Chía y dar claridad y conocer la opinión y postura del Consejo. Muchas gracias a ustedes, de verdad, Buen Día Chía. Quiero resaltar la nueva imagen de Buen Día Chía, quiero resaltar esta mesa de trabajo, es diferente además por el calor, ya no hay. Solo hay calor, solo el calor humano, pero el otro calorcito ya no el que nos embargaba cuando estábamos en la otra. De verdad que el cambio, quiero felicitarlos, creo que han avanzado ya en nueva imagen, en nuevos espacios, y me parece que hoy se nos cubre una información más amena, más importante y más grata para el municipio de Chía. Muy bien, concejal, muy amable por estar en Buen Día Chía. Irma Manrique, muy amable por la información del Consejo Municipal, a la mesa directiva en cabeza del presidente Ángel Ernesto Bueno, y pues ahí ustedes pueden sacar sus conclusiones desde sus casas. Termina este espacio de información institucional. En una próxima emisión, más noticias del Consejo Municipal de Chía. Compromiso y trabajo al servicio de la comunidad. Esta es Luna Estéreo. Consejo Municipal de Chía. Compromiso y trabajo al servicio de la comunidad.